El día de hoy vamos a conocer Iztapasauria, que se encuentra en la Utopía Mellehualco, en la alcaldía Iztapalapa. Cuando llegamos a este parque, en la entrada podemos ver unas pequeñas huellas de dinosaurios, que son precisamente las que nos indican hacia dónde tenemos que dirigirnos. El resto de los edificios son instalaciones donde se realizan algunas otras cosas, como algunos cursos, algunos talleres, actividades físicas, deportes, entre muchas otras cosas. Pero nosotros vamos a ir directamente a Iztapasauria. Y bueno, ¿qué encontraremos aquí? Lo que nosotros encontraremos serán una serie de dinosaurios que tienen movimiento propio, también tienen sonido e incluso se puede observar a detalle cómo los ojos se están moviendo. Y bueno, en lo que llegamos, ya que en museos anteriores ya vimos las etapas de la Tierra, ya podemos decir en qué época vivieron los dinosaurios. Ellos vivieron en la era Mesozoica, que inició hace 250 millones de años y terminó hace 65 millones de años, o sea, hace mucho tiempo. Se cree que se extinguieron debido a un asteroide que cayó cerca de la península de Yucatán. Y finalmente llegamos. Podemos ver a la entrada como hay muchísimas plantas, así como algunas figuras de huevos de dinosaurio. Se tiene registro de la existencia de estas criaturas debido a los huesos que se han encontrado en diferentes partes del mundo, y debido a la forma de sus dientes se puede determinar si eran carnívoros, es decir, comían carne, o eran herbívoros, es decir, comían hierba. Y a la entrada tenemos el primer dinosaurio, el Giganotosaurus. Los sonidos que escuchan de fondo son los sonidos reales que estaban emitiendo estas figuras. Vivió hace 96 millones de años en Sudamérica, era carnívoro y llegó a medir hasta 13 metros. Después hay un pterodáctilo, el cual vivió hace 150 millones de años en Europa, aunque también se ha encontrado en África. Y después de estos dos dinosaurios, entramos a Iztapasauria. Al adentrarnos, encontraremos al Homeisaurus. Este vivió hace 163 millones de años. Habitó en Asia. De largo, llegó a tener 20 metros, pero era herbívoro. Continuando avanzando, nos topamos con el Irritator. Este vivió hace 110 millones de años en Sudamérica. Aunque era de los dinosaurios más pequeños, alcanzó una longitud de 7.5 metros, que para nosotros es mucho, y además era carnívoro. Más adelante tenemos al Ankylosaurus. Vivió hace 68 millones de años en Norteamérica. Era herbívoro y medía 6.25 metros de largo. Un paréntesis, lo que se me hacía chistoso, mientras que unos niños se emocionaban, otros se espantaban a veces con el mismo dinosaurio. El Triceratops fue una de las últimas especies antes de la extinción masiva. Vivió hace aproximadamente 68 millones de años en Norteamérica. Era herbívoro y tenía una longitud de 8 a 9 metros de largo.
Ahora tenemos un Deinonychus. Vivió hace 115 millones de años. Era carnívoro y llegó a crecer hasta 3,5 metros de largo. Habitó en varios sitios de Norteamérica. Conforme vamos caminando, nos vamos acercando a los dinosaurios más grandes. Ahora tenemos un Carnotaurus. Vivió hace aproximadamente 72 millones de años en Sudamérica. Llegó a medir 8 metros de largo y era carnívoro. Algunos dicen que se alimentaba de especies grandes, pero otros dicen que se alimentaba de especies pequeñas. A continuación, tenemos el Therizinosaurus. Vivió hace aproximadamente 70 millones de años en Asia. Se cree que pudo ser herbívoro. Llegó a crecer hasta los 13 metros de largo. Y finalmente, llegamos a uno de los dinosaurios más temidos, el Tyrannosaurus Rex. Era carnívoro. Habitó en Norteamérica hace aproximadamente 68 millones de años. Y llegó a crecer hasta los 12 metros. Enseguida continuamos con el recorrido. Ahora tenemos el Pachycephalosaurus, que vivió hace aproximadamente 70 millones de años. Se cree que fue herbívoro y también pudo haber sido omnívoro, es decir, que comiera tanto carne como hierba. Llegó a crecer hasta 5 metros de longitud. Finalmente, tenemos al Allosaurus. Vivió hace aproximadamente 161 millones de años, tanto en Norteamérica como en Europa. Llegó a tener una longitud de hasta 10 metros. Y además, era un carnívoro bípedo, con garras y patas masivas. Para todos estos dinosaurios, durante mucho tiempo,
se pensó que tenían piel dura y escamosa. Sin embargo, en años recientes, se descubrieron algunos fósiles con plumas. Por lo tanto, se empezó a creer que estas criaturas pudieron haber tenido plumas cuando vivieron. Al final del parque hay un área de descanso, en donde hay algunos juegos infantiles, así como algunos asientos en forma de huevo de dinosaurio. Esperamos que te hayas divertido en este viaje al pasado. Y bueno, para llegar, simplemente tienes que llegar al Metro Constitución de 1917, de la línea 8. Toman el trolebús elevado y se bajan en la estación Mellehualco, atraviesan Ermita y caminan hacia la utopía Mellehualco. El horario es de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Esperamos que te hayas divertido y nos vemos para el próximo video.